varones son 691.000, mujeres 654.000, es decir, estamos entre 1,5 millones aproximadamente de esa franja que ustedes la ven encuadrada dentro de la pirámide. Claramente es una franja importante en la base de la pirámide poblacional. Y si nosotros miramos este número en referencia a lo que marcaba Lisandro hace un momento respecto a la participación adolescente en las instrucciones penales preparatorias, claramente estamos hablando de un pequeño sector. Claro que esto tiene factores que debemos también incluirlos en el análisis del tema. Veamos la siguiente, por favor, Nano. Es el aumento de la pobreza. Más que el gráfico, les pido que miremos juntos lo que UNICEF ha planteado para el 2024, donde lo que nos plantea que los adolescentes van a estar, junto con los niños, niñas, en el 70%, y la pobreza extrema, la indigencia, en el 34%. No es una opinión surgida de nuestra propia inteligencia, es una opinión pública de UNICEF en su trabajo Pobreza Monetaria y Privaciones vinculadas a los niños. Ahora, ¿por qué plantear este aspecto? Porque cuando sigamos viendo el cuadro que sigue, vamos a encontrar cuál es el nivel educativo alcanzado por aquellos adolescentes que ingresan en el sistema judicial. Es decir, cuando decimos que ingresan al sistema judicial, nos estamos refiriendo en realidad a los que están entre los 16 y 17 años. Bueno, estamos preocupados. Solamente 1,6% ha concluido la escuela secundaria. Seguramente cuando ingresáramos en el interior de ese triángulo, encontraríamos miles de pibes que no pudieron completar por los factores económicos familiares, por la búsqueda de trabajo o por circunstancias que se fueron presentando y que hicieron de difícil continuidad de su trayecto educativo. Es también una alarma cuando vemos los estudios primarios, solo el 35% aparece sin estudios y completo solamente el 27%. Es un recorte de nuestra adolescencia. Y uno podría decir, cualquier parte del mundo, esto con los niveles de pobreza tan altos que se han ido generando, con el recorte de las políticas públicas de los últimos años que ha establecido el gobierno nacional y que le obliga al gobierno de la provincia de Buenos Aires a hacer enormes esfuerzos compensatorios del déficit que Nación ha hecho, en una verdadera deserción de sus obligaciones. Enseguida vamos a ver que esta deserción ha sido señalada por el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas los días 2 y 3 de septiembre pasado en la audiencia que ha tenido el comité con el gobierno nacional y cuya informe lo vamos a poder compartir en un momento. Quiero decir,
chicos que llegan al sistema penal juvenil provienen básicamente de historias difíciles, de historias de hostigamiento, de prejuicios, de situaciones que los han ido situando en condiciones de muchísima vulneración de derechos y que además en el trayecto educativo no han podido tener la continuidad que les permitiera saber que el espacio que la ley prevé como obligatoria lo pudieran cumplir adecuadamente. ¿Se puede hablar en este país entonces, en este tiempo, de bajar la edad a 13 años cuando la adolescencia presenta estas situaciones sociales, educativas? Evidentemente, la razón que puede estar inspirando a pensar en bajar a 13 años es aumentar el nivel de hostigamiento sobre los adolescentes de los sectores populares. Y el nivel de hostigamiento se traduce en una sensación de mayor inseguridad, de mayor niveles de exposición a perder la capacidad de intervenir en distintas actividades asociativas, participativas. Lo que quiero decir que no es solamente una mala propuesta de sistema penal juvenil, sino que se conecta con una política global del gobierno nacional que tiene un objetivo que es la regresividad de los derechos conquistados, que tiene como objetivo aislar a las adolescencias de los sectores populares, de los espacios colectivos, de los espacios del reclamo, de los espacios destinados a hacer valer sus voces y ser escuchados adecuadamente. Por supuesto que, como todo esto no se dice en el proyecto, realmente con todo respeto, el proyecto es un mamarracho que no tiene sustento serio desde el punto de vista ni legal, como lo dijo Lisandro, ni representa una propuesta que políticamente contribuya al fortalecimiento del ejercicio de derecho de nuestra adolescencia. Y es cierto que el aspecto positivo de esto es que abrió el debate, y un debate que desde la provincia de Buenos Aires es posible darlo con testimonios de políticas públicas activas. Siempre resultarán insuficientes porque se están teniendo que sustituir con el esfuerzo de los recursos provinciales la deserción del gobierno nacional. Pero se multiplican los espacios de acompañamiento a las organizaciones sociales que contienen a los adolescentes en sus propias comunidades. Voy a dar solo un programa de tantos, o dos de ellos. En educación, los programas socioeducativos que funcionan como extensión del colegio secundario, pero funcionan en la sociedad de fomento, funcionan en la parroquia, funcionan en el comedor, funcionan en la canchita de fútbol. Por lo tanto, hay respuestas que contienen a un sector de la adolescencia muy vulnerado. Pero también el programa, por ejemplo, Envión, que ha duplicado la inversión por parte de la provincia y que importantes municipios los han ampliado con sus propios recursos. Y por lo tanto hay contención de un sector de la adolescencia
que está incluido en la situación de pobreza, pero al mismo tiempo está acompañado por las organizaciones sociales que consideran a los adolescentes en su práctica, en su participación, que escuchan sus opiniones, que las tienen en cuenta y que le ofrecen espacios de construcción colectiva. Entonces, cuando encontramos que solo el 2,2% de las instrucciones penales preparatorias, cifra muy baja para el contexto que tenemos que decir que el campo de la contención y prevención tiene efectos en la reducción del índice de ingreso al sistema penal juvenil. Pero precisamente cuando discutimos el futuro legislativo en este tema, van a encontrar que habitualmente cualquiera de nosotros, ya lo hizo Lisandro, va a hacer mención a los compromisos internacionales. Y está muy bien que lo hagamos y que necesitamos tener una ley que establezca claramente en el marco de la fortaleza de políticas públicas con enfoque de derecho, establezca un nuevo régimen penal juvenil. Y la apelación a los estándares internacionales, la provincia en gran medida los está asumiendo dentro de los límites que nos permite la legislación provincial. Cuando decimos los estándares internacionales, en realidad podríamos sintetizarlos en 5 o 6 propuestas principales, que las ha recuperado el informe que ha hecho el Comité de Derechos del Niño al Gobierno Nacional Argentino, y que el Gobierno Nacional Argentino, a casi 2 meses de haber sido examinado, no ha difundido los contenidos de ese informe. Y ese informe es patrimonio no de las autoridades nacionales, eso es patrimonio del conjunto del pueblo argentino. Por lo tanto, la difusión que se está negando evidentemente oculta cuál es la mirada de Naciones Unidas respecto del incumplimiento que en este periodo de los primeros 11 meses del gobierno nacional ha destacado el Comité de Derechos del Niño. Y fíjense cuáles son los datos más importantes de estos estándares internacionales. En primer término, reitera la necesidad de la prevención y la intervención temprana, pero hace una salvedad. La prevención y la intervención temprana no es para incorporar tempranamente al régimen penal, es para tener políticas que tempranamente contengan, acompañen, fortalezcan el enfoque de derecho, integren en la comunidad, den participación activa, permitan estimular y generar los trayectos educativos que permitan efectivamente que el centro de vida se constituya entre la comunidad, la escuela, la familia, las organizaciones sociales, el punto de referencia. Lo plantea claramente como orientación en materia de prevención de ingreso al sistema penal. En segundo lugar, plantea
reducir al máximo los efectos perniciosos del contacto con el sistema penal. Es decir, Naciones Unidas no promueve más amplio el ingreso al sistema penal. Claramente dice reducir el ingreso, para lo cual hay que tener políticas activas de prevención, como hemos dicho, y alternativas que no judicialicen necesariamente situaciones que estén marcando dificultades en el proceso individual o colectivo. Por lo tanto, lo dice claramente, reducir los efectos especialmente perniciosos del contacto con el sistema de justicia penal. En tercer lugar, plantean fijar la edad mínima, lo más alto posible. Pero les voy a leer lo que ha dicho, este es el informe de Naciones Unidas del día 2 y 3 de septiembre, publicado y difundido el 16 de septiembre. O sea, desde el 16 de septiembre lo tienen las autoridades nacionales. ¿Qué dice sobre este punto de la edad? Muy clarito, me permito leerlo. Mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y abstenerse de rebajarla. Esta es la opinión que le ha dado Naciones Unidas al gobierno argentino, por lo tanto, contrariando absolutamente lo que ha sido el proyecto de ley presentado solamente un mes y medio antes de esta audiencia pública en Ginebra. El otro punto que plantea la orientación de los estándares internacionales es la necesidad de ampliar, aumentar las medidas alternativas a los procesos de justicia formal y su orientación hacia programas eficaces. Hace un momento lo mencionaba Lisandro en el diálogo con los compañeros. Uno de ellos es la justicia restaurativa. Es la que permite que con participación de la comunidad, quien fuera víctima de un hecho marcado como ilícito y quien lo produjo, tengan la oportunidad de un proceso reparatorio, no necesariamente en el interior del sistema judicial, mediante la mediación, mediante, por supuesto, la participación de la comunidad organizada. Esta es otra mirada, pero es una mirada que nos retrotrae a otros momentos de la historia, donde también eran muy bajos los índices de la participación adolescente, porque el Estado estaba presente y lo estaba con una visión de comunidad organizada. Por lo tanto, no nos sorprendamos que aún dentro de este contexto tan desfavorable desde el punto de vista socioeconómico e incluso por este proceso de no poder completar el trayecto educativo ni primario ni secundario, un sector, los índices son bajos, pero porque hay capacidad comunitaria de contención. Hay decisión de políticas públicas provinciales de seguir sosteniendo este acompañamiento. No es una casualidad. Ahora, ¿por qué no lo quiere ver el gobierno nacional?
porque está en contrario a las políticas públicas con enfoque de derecho. No es porque no sepa leer los cuadros que se han presentado hace un momento y nos hacen un juego de datos que confunden a la hora de la presentación, tomando como punto de partida el periodo de la pandemia. El punto siguiente que plantea el enfoque internacional es ampliando el uso de medidas no privativas de la libertad para asegurar que la detención de los niños sea una medida de último recurso. En la provincia de Buenos Aires hoy tenemos un camino que profundizar en este sentido, pero hay decisión de que se logre reducir el número de privaciones de libertad y se amplíen las medidas alternativas a la privación de la libertad. Y esto implica que el territorio, la vida cotidiana del adolescente que está en un proceso penal, judicial, tenga por supuesto acompañamiento en su territorio, tenga capacidad de estar contenido en su ámbito social y sociofamiliar. Y esto implica también compromiso de autoridades locales, compromiso de las organizaciones sociales. La propuesta es muy clara: reducir al máximo el número de privaciones de libertad y ampliar las medidas alternativas, socioeducativas, territoriales, que impliquen el compromiso del Estado y de las organizaciones de la comunidad. Tenemos amplísimas experiencias en este sentido y necesitamos profundizarlas, ampliarlas, multiplicarlas. Y es el enfoque de derecho el que permite efectivamente alcanzar este propósito. No negamos que determinadas circunstancias estén requiriendo la privación de libertad. Pero en todo caso, deberemos estar muy convencidos de que esa privación de la libertad solo limita el derecho a la deambulación libre, pero garantiza la integralidad psicofísica, moral, garantiza la educación y su continuidad o recuperación de la educación, garantiza los sitios adecuados. Es decir, la privación de la libertad es una medida de último recurso y en condiciones muy dignas para el adolescente, pero también con revisión periódica respecto a la evolución que ese adolescente tiene en el proceso de privación de libertad. Con lo cual, quiero dejar muy claro que en el orden de la privación de la libertad hay esfuerzos para lograr que en ese cumplimiento de una medida excepcional se logren las mayores garantías en función de los derechos consagrados dentro de esa situación. Y por último, claramente plantea que la justicia penal juvenil debe poner fin al uso de todo tipo de castigos físicos, psicológicos o morales. En definitiva, cuando hablamos de nuevas leyes dentro de los estándares internacionales, son precisamente de lo que estamos
describiendo y que para nosotros no es una novedad. Es cierto, Argentina hemos tenido que ver con esto que estamos leyendo. Cuando estuvimos representados y me correspondió a mí esa responsabilidad entre el mandato 2003-2007 en el Comité de Derechos del Niño, estas posiciones fueron consagradas en la observación general número 10 y luego reafirmadas en la observación general número 24, 10 años después. Con lo cual quiero decir, los argentinos fuimos parte de lo que hoy se señala como los estándares internacionales. Contribuimos activamente en llevar un mensaje que vaya en esta dirección que estamos mencionando. El gobierno nacional pareciera ignorar esta franja de la historia argentina, pero ignorarla a tal extremo que su planteo con este proyecto de ley, que por supuesto es correlativo a iniciativas en otro orden que van en la misma dirección, es decir, en la dirección de la regresividad de derechos, está desconociendo que ha sido precisamente Argentina quien ha contribuido de una manera activa en que cuando hoy se llama a tener en cuenta los estándares internacionales, hemos sido justamente los argentinos los que hemos contribuido a construir esos estándares internacionales. Por último, no me quiero extender, quería simplemente dejar claro que ese 2,2% que representa la participación de adolescentes en el universo de las instrucciones penales preparatorias de la provincia de Buenos Aires, vamos aún a hacerlo descender más. Y vamos a hacerlo descender más con políticas públicas, con políticas que hemos marcado de carácter preventivo, y cuando la necesidad de incorporarlo al sistema penal corresponda, haremos de conjunto los mayores esfuerzos para que la integralidad de las políticas públicas acompañen las decisiones judiciales penales juveniles. Este sería mi modesto aporte a este programa de capacitación. ¿Estamos habilitados? Bueno, Norberto, la verdad que es muy importante que hoy estés acá con nosotros, muy claro, una referencia en materia de niñez y sobre todo en materia de derechos humanos. Yo quería, antes de abrir para alguna reflexión o alguna pregunta, contarles, bueno, vamos a estar compartiendo este QR donde nos va a llevar al área de protección, al sitio web de protección de derechos, donde se encuentra el programa Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y ahí ya estamos empezando a subir. Si ahora no lo encuentran, porque justamente están trabajando en la web, pero en el sitio dentro de Violencia Institucional van a encontrar todos los materiales que hoy nos compartieron también los compañeros, que nos compartió Norberto, y bueno, si nos habilitan, ¿no? El que nos compartió Lisandro también. Bueno, vamos a estar compartiendo en estos días todos los materiales y los que estuvimos trabajando también. Yo ya les estuve pasando el video de la jornada anterior,
los materiales que se trabajaron en la jornada anterior y en los que se vienen trabajando desde las primeras jornadas del programa Defensores. La idea es que quede ahí un pequeño acervo, ¿no?, de todo lo que estuvimos trabajando y las diferentes temáticas para consulta, para seguir profundizando en algunos temas. Así que bueno, no sé, abro preguntas. Sí, no sé si no hay comentarios. Sí, comentarios en realidad, más que nada, más que preguntas, hay saludos para todos, ¿no? Hablan de los expositores, que fueron muy buenos, que fueron muy contundentes, nos cuenta Virginia Baldo, pero no sé si alguien quiere preguntar, quizás abrir el micrófono, de alguna reflexión o alguna pregunta. Nano, ¿me permitís? Sí, Norberto, por favor. Yo tengo una triste tarea en los próximos minutos, es acompañar al cementerio, en su partida, a mi suegra, muy querida, y la verdad es que no tengo más minutos para poder demorarme. Les pido disculpas de retirarme. Si hubiera alguna pregunta, tal vez se la dejan a los compañeros y me la trasladan. Yo estoy a disposición de todos ustedes en cualquier momento. Con la subsecretaría, sin ser parte de ella, me siento absolutamente hermanado, con lo cual en cualquier momento estamos en comunicación, y agradecerles nuevamente haberme hecho esta invitación. No, por favor. Gracias. Muchas gracias, Norberto. Muchísimas gracias, Norberto, y desde ya siempre te vamos a seguir buscando, así que gracias, no, de verdad, gracias. Bueno, gracias a ustedes y buenos días para todos. Buenos días. De todas maneras, si quieren también dejar alguna pregunta, Toto, compañero militante, comprometido con los derechos humanos, habla y agradece tanta claridad en la visión que transmitieron en cuanto a cómo se debe abordar este tema y además por los datos que nos aportan para transmitir en el territorio. Es importante, la idea es justamente brindar un aporte más. Sabemos que esto se viene discutiendo en un montón de ámbitos. Recién Lisandro también los invitaba a la actividad de mañana en el anexo de diputados. El lunes. Perdón, el lunes. El lunes. No sé si eso va a ser presencial. Sí, no sé si va a ser... Ahora yo te paso la guía para que la compartan también. Ah, perfecto. Sí, la guía que se va a presentar allí la vamos a compartir también y va a ser parte de todos los contenidos y los materiales del programa. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Elena Seguí, Morón, gracias por un nuevo encuentro y siempre útil todos los conocimientos y herramientas brindadas. O tomar la palabra, que siempre ha sido una característica de los encuentros, la posibilidad de un intercambio, ¿no? Luego de las exposiciones, que siempre son tan ricos, tan fructíferos, además. Ahí levantaron la mano. Está Argentina, ¿querés? Hola Ignacio, buenas tardes a todos ahí. Es para, no sé si hacer una pregunta o una reflexión, porque yo no sé si se enteraron lo que pasó con uno de mis hijos, que fue con un menor de 16 años. Ahora, ¿qué se hace con los padres? Hola, ¿me escuchan? Sí, esa es la pregunta. Claro, porque acompañamiento a los chicos, pero la base viene de abajo, y los padres, ¿qué pasa? Eso es lo que quería decir, porque no sé si te enteraste lo que pasó con uno de mis hijos, se lo mandé a Matías. No, la verdad que no me enteré, pero bueno, claramente una política con perspectiva de derechos humanos, como estamos hablando en este
en este ámbito, justamente no tiene que ver solamente con la faceta represiva del Estado, con la faceta punitiva del Estado, y sino que siempre que se aborda con perspectiva de derechos humanos, se aborda con un acompañamiento y con políticas públicas en términos de acceso a derechos a todo el ámbito familiar de ese niño, de esa niña, que es fundamental, ¿no? Y es obligación del Estado también en ese sentido, ¿no? Acompañar a sus vínculos. Claro, era eso nada más que quería decir, porque los tribunales de menores tardan muchísimo a veces cuando hacen delitos o son mandados por otros, por adultos, bueno, acá en mi barrio se ve mucho eso ahora últimamente. Entonces tardan mucho cuando uno va a hacer la denuncia por un menor, desde ya que la comisaría a veces no la quieren tomar y hay que ir a tribunales, como nos pasó a nosotros, a mi hijo. Y tardan, y bueno, y cuando tardan ya el chico, la criatura, porque es una criatura de 16 años, vuelve a hacer otros ilícitos y otras cosas y nunca citan a los padres, nunca... eso también habría que mirar, los asistentes sociales y todo eso. Yo como miembro también estoy con usted de Derechos Humanos, también quisiera colaborar en ese sentido para estos chicos. Tengo nietos también de la misma edad, ¿no? O más chicos o más grandes. Gracias Argentina por esta reflexión, por esta pregunta. María de Los Ángeles Lorenzo, sí. se encuentra presente también. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, sí, en primer lugar les quiero agradecer esta intervención. A Norberto lo conocemos desde hace mucho tiempo. Yo les decía que si hacen una actividad presencial, que el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Mar del Plata y Batán, por supuesto que los invita a que vengan, veremos cómo nos arreglamos y en qué lugares, pero bueno, están requete invitados. Muy buenas las reflexiones, nosotros estamos tratando en los territorios de generar esa comunidad organizada para poder contener jóvenes, así que nos viene muy bien todo lo que ustedes están diciendo, no solamente en este encuentro, sino en el anterior en el que también hemos participado. Así que muchas gracias y seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. Y bueno, y desde ya, recién veía que también estaba Vero Lagos, que también, no quiero cometer un error, no sé si sigue siendo concejala de... Sigue siendo concejala, sí, y también bueno, está en el Consejo de Niñez. No sé si sigue conectada, pero también ahí daba la invitación, cursaba la invitación para viajar a Mar del Plata, y viajar a Mar del Plata siempre es hermoso, así que es una buena oportunidad para seguir debatiendo este tema. Como saben, también vamos a abrir otros temas en el marco del programa que justamente tiene la idea de abarcar el amplio espectro de temáticas vinculadas a derechos humanos, a afectaciones de derechos humanos por agentes estatales, ¿no? Digo, primordialmente tiene que ver con políticas contra la violencia institucional, pero también nos parecía que este tema se vincula directamente, porque justamente el peligro acá es que el Estado, a través de una decisión política y a través de sus órganos de gobierno, vulnere derechos y en contra justamente de los compromisos internacionales que ha asumido, ¿no? Si no hay... Bueno, está Norberto, el general Norberto Miller, ¿sí? De general Alvarado, muchas gracias por esta capacitación tan necesaria para abordar el tema. Perdónenme si hay algunos, perdón, tenía de la anterior, del primer link que me había quedado. Bueno, estaba Gladys desde San Miguel del Monte, la vi por ahí, a Inés Alderete, las vi por ahí, bueno, desde Merlo, los compañeros, bueno, vi varios compañeros
secretarías, de municipios, que allí tienen conformado la Red Oeste contra la violencia institucional, alrededor de 12, 13 municipios que están articulando políticas públicas. La verdad que felicitarlos nuevamente por esa iniciativa y agradecerles por estar. Bueno, Sandra Astorga, a ver, Eugenia Vázquez, como siempre, presente. Y un montón que no pudieron estar y que me escriben por WhatsApp y me dicen que la próxima van a estar. Virginia Baldo, que la nombramos, secretaria de Derechos Humanos de Suteba Tigre. Lilia Saavedra, mamá de Sus, víctima de violencia institucional. Vanessa Franco, mamá de Nicolás Bustamante. Bueno, Elena, Derechos Humanos de Morón. Bueno, varios. Mariela Herrera, que se suma a esta jornada, invitada también a través de Eugenia Vázquez. Su hermano fue víctima de un caso de gatillo fácil en plena pandemia. Dice, gracias a ustedes la Fiscalía lo recibió, a pesar de que la policía fue absuelto. Y acaba de escribir. Acaba de escribir. Los adolescentes, al igual que los adultos, necesitan ser contenidos y escuchados. Hay historias de vida muy tristes detrás de cada adolescente. Bueno, sé que me voy a olvidar y bueno, muchos de los que estuvieron éramos más de 60 personas hoy, pero quedando tan poquito, solamente agradecerles. La veo a Romy Romero también, de Mar del Plata, mamá de Brandon Romero, otra víctima de violencia institucional y que la verdad que forma parte de todo este colectivo que la verdad que es agradecerle, ¿no? Si nosotros de alguna manera pensamos todo el tiempo iniciativas en términos de creación de políticas públicas, tiene que ver con las demandas que ustedes constantemente inciden, ¿no? Para que nosotros continuemos, no solamente en el abordaje de los casos cotidianos, cómo acompañan a esas nuevas víctimas y gracias a ustedes llegamos a esas nuevas víctimas que van sufriendo y van también pasando por todo este proceso. Y la verdad es que Derechos Humanos de Hurlingham, gracias al equipo de acompañamiento también, hoy vi que se habían sumado también el equipo de acompañamiento de esta subsecretaría, conformado por psicólogas, por trabajadoras sociales, que acompañan y generan duplas con este equipo para el abordaje de casos. Bueno, nada. Y también va a estar en la página de YouTube, en la cuenta de Derechos Humanos, esta jornada, que además se va a subir como les mostramos hoy en el sitio web. Así que, bueno, Defensoría del Pueblo de la provincia, también muchas gracias por estar. Vi que había algunas compañeras de trabajadoras y autoridades de ahí, así que nada. No quiero hablar más. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Agradecerles un montón. Espero encontrarlos y encontrarlas pronto en la presencialidad. Y si no nos vemos, que pasen un buen fin de año. Sí, también recordarles que el sábado 7 es el nuevo encuentro de en la Universidad de Avellaneda, ¿no? Sí, de la Red Federal. De la Red Federal de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que bueno, sé que con muchos y muchas de ustedes nos vamos a encontrar ahí. Hay comisión de violencia institucional, hay comisión también vinculada a la seguridad democrática, digo las más vinculadas a las temáticas que trabajamos. Después hay un montón más, ¿no? Vinculadas a lesa humanidad, vinculadas a salud mental, a niñez, a un montón de temáticas que, bueno, va a ser otro ámbito de reflexión y de debate en la Universidad de Avellaneda, porque ese cambio iba a ser en Lanús, pero va a ser en Avellaneda. Ahí la veo a Eleonora también, un saludo, y bueno, nada. Nada, bueno, lo cerramos entonces. Lo cerramos. Saludos a todos y todas, nos vemos la próxima. Gracias por estar. Gracias.